permítanme. Vamos a revisar un poquito lo que tenemos para la nueva unidad, ¿no? Para la unidad número 2, que es la que ahorita vamos a ingresar. Y vamos a, antes que nada, en cuanto a las actividades que tenemos pendientes, ¿no? Para dentro de este nuevo mes, vamos a ver el video interactivo, ¿no? Antes que nada les recuerdo, si por alguna circunstancia, ¿no? Ahorita como estamos con esto de la luz y todo eso, si llegan a tener algún inconveniente, no se preocupen porque la clase va a ser grabada y se va a subir en la parte de aquí donde dice grabación de la clase 2.1, ¿ok? Entonces, no tenemos ningún problema. Vamos a revisar, antes que nada, el video interactivo que nos va a servir un poquito para adentrarnos en el tema que tenemos, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver en esta nueva unidad nos dice que es el pasado simple negativo. ¿Ok? El pasado simple negativo es lo que vamos a estar observando, ¿no? Habíamos visto el pasado simple en los verbos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo tratar el pasado simple de forma negativa. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, una forma esta es una forma en presente, ¿no? En I do not play tennis on Friday, ¿no? Esta es una forma en cómo realizamos una oración en presente de forma negativa, ¿no? Vemos que lo que nos dice que lo que indica que la convierte en negativa, ¿no? Es el do not. Eso es lo que la convierte en negativa, ¿no? Antes habíamos visto en forma pasada. Igualmente vamos a estructurar dentro de la clase vamos a ver cómo quedaría estructurada en pasado, que es lo que nos importa, pero aquí ya nos está señalando cómo vamos a verlas en negativos, ¿no? Con el not. Con el not es para negar. Ok, vamos a ver, tenemos, para este video interactivo tenemos 4 preguntitas que tenemos que contestar. Ok, entonces por aquí tenemos la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta que nos dice cuál verbo auxiliar usamos para el pasado simple en su forma negativa, ¿no? Eso es lo que nos importa, que era el pasado, ¿no? Entonces decía, nos mostraba el video, el to do, ¿no? Nos mostraba el do y nos decía que eso es en forma presente, ¿no? Eso estamos hablando cuando decimos do, estamos hablando en presente. Y para hablar en pasado simple, yo digo did, ¿no? Que es la forma pasada de do, es did. Y como estamos hablando, ¿no? En forma negativa, recordamos que para negar teníamos que decir el not, ¿no? Con el not que decimos, literalmente decimos no. Con el not decimos no. Entonces, para responder a la pregunta que dice, ¿cuál verbo auxiliar usamos para el pasado simple en su forma negativa? Tendremos que decir entonces el did not, ¿ok? Did not, ¿por qué? Porque es en forma pasada, ¿no? Corroboramos que en efecto era did not. ¿Ok? Y aquí en el video mismo nos dice, yo no jugué tenis ayer, ¿no? Nos estamos hablando en forma pasada, ¿no? Jugué está en tiempo pasado. ¿Ok? Y aquí podemos ver el auxiliar do, ¿no? Cómo se transforma a pasado, ¿no? Cómo lo podemos usar en pasado, que en este caso es el did, ¿no? El did es un verbo auxiliar. Ahorita vamos a ver de qué se tratan los verbos auxiliares. Y en sí lo que expresa, ¿no? En específico, el did es pasado, ¿no? Las oraciones nos las convierte en forma Buenas noches, pasada. profe. Muy buenas noches, Lucía. ¿Ok? Y ahorita vamos a revisar. Buenas noches. Ok, estamos ahorita revisando el video interactivo por si acaso y las preguntitas que hay que responder, ¿no? Vamos a revisar. Ok. Aquí tenemos un poquito el uso del JIT en formas, en la parte de aquí, en forma negativa, ¿no? Forma negativa, que es lo que estamos viendo. Ok, ¿qué nos dice por aquí?
que el verbo auxiliar did, ¿qué es lo que hace, no? El verbo auxiliar lo que hace es, como su nombre nos dice, no, nos brinda un auxilio, una ayuda, que hace que ya no tengamos que poner el verbo principal, ¿no? Que es la acción que va a realizar en una oración, ¿no? El verbo ya no tengamos que escribirlo en pasado, ¿no? Con los verbos, si tuviéramos que escribirlos todos en pasado, ¿qué tendríamos que hacer? Aprendernos primero su forma normal, no su forma infinitiva, y luego aprendernos el pasado, y eso sabemos que hay unos verbos que se escriben diferente a otros, otros que vuelta toca añadirles unas cosas, otros que vuelta solo se reemplazan una letra, ¿no? Entonces lo que viene a ser el verbo auxiliar, en este caso did, es a decirnos, no te preocupes por eso, úsame únicamente a mí, ¿no? El verbo did, el verbo auxiliar did, y una vez que me pongas ahí en la oración, ya no va a haber problema, ¿no? Ya se va a entender que tu oración está en pasado y el verbo lo puedes poner de forma normal, ¿no? De la forma infinitiva, que es la forma común, como están los verbos, lo puedes poner y no va a haber ningún problema porque todos van a entender que tu oración está en pasado, ¿no? Eso es lo que hace el verbo auxiliar. Y por acá lo están transformando en forma negativa. Ya vamos a ver cómo se hace para transformarlo. Ok, vamos a ver ahora la siguiente oración que tenemos, perdón, la siguiente pregunta que tenemos que responder en el video interactivo. Ok, aquí tenemos la siguiente preguntita que nos dice, ¿cuál es la forma negativa de la oración I went to Lugo, ¿no? ¿Cuál es la forma negativa de la oración? Yo fui, aquí está el verbo ir en pasado, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Que tendríamos que aprendernos los verbos en pasado. Como aquí no hay did, tendríamos que escribir el verbo en pasado, ¿no? Pero aquí nos dice, I went to Lugo, ¿no? Yo fui a Lugo, Lugo que es una ciudad. I went to Lugo, yo fui a Lugo y que nos está pidiendo la pregunta, la forma negativa. ¿Qué tenemos por La aquí? segunda será Licey. Correcto, ¿no? Sería la segunda porque la primera nos dice I went not to Lugo, ¿no? Y eso, una que no hace sentido y otro que no es la forma que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces la forma correcta sería I didn't go to Lugo, ¿no? Que nos dice yo no fui a Lugo y vemos que en efecto era correcta, ¿no? Vamos a continuar. Ok, aquí vamos a repasar un poquito cómo se forman las oraciones negativas con los Buenas verbos noches, buenas auxiliares. noches, compañeros. Buenas noches, Ángel. Ok. Y aquí tenemos la forma en cómo se convierten en pasado, ¿no? ¿Cómo se convierte en pasado? Les decía, ¿no? Con esta palabrita, con el not. El not va a ser nuestra clave, perdón, Mm, para convertirlo en negativo. Para convertirlo en negativo va a ser nuestra clave, porque not literalmente es no. Muy buenas noches. Muy buenas noches, lady. Dice, ven para acá. Ok, y por aquí tenemos aquí lo que se llama la forma corta o la forma, sí, la forma reducida, no la forma corta de escribir en negativo, ¿no? ¿Qué se hace en la forma corta? Si se dan cuenta, únicamente se juntan estas dos palabritas, ¿no? El did con el not, se pegan, se forman una sola palabrita y la o la cambian por esta comilla que está por aquí, y esto se llama forma corta, ¿no? La forma corta o la forma comprimida, ¿no? La contracción se le llama para escribir exactamente lo mismo, ¿no? Es como si dijéramos I did not, es lo mismo que si dijéramos I didn't, ¿no? ¿Para qué se usa esto? Más que todo por un poquito hablar un poquito más corto, ¿no? Es como tal cual lo dice su nombre por el espacio, ¿no? Para hacerlo más corto, es principalmente por lo que se lo hace, ¿no? Pero tanto se dijera I did not como I didn't, ambas serían formas correctas, ¿no? Formas correctas de expresarse en negativo, ¿ok? No nos olvidemos de eso. Esto es negativo. Estamos diciendo que no.
En este caso, I didn't play tennis. No, yo no jugué tenis. Ok, vamos a seguir con otro ejemplo. Dice, no, en este caso, you did not go to school. Y su forma corta, you didn't go to school, ¿no? Que igualmente, he did not eat the chocolate. Él no comió el chocolate o he didn't eat the chocolate. Igualmente la misma oración, ¿no? Él no comió el chocolate. Ok, vamos a ver la siguiente pregunta, lo que nos pide. Nos dice la forma contraída, ¿no? Lo que les escribí ahorita, la forma contraída de did not es, tenemos didn't o didn't, ¿no? Que recuerdan que se hacía para la forma contraída, únicamente estas dos se fusionaban. ¿Y qué La pasaba? primera, Ujú, correcto, ¿no? La primera se cambiaba por una comilla, entonces la correcta es didn't, ¿no? Se pronuncia didn't y vemos que en efecto es correcto, ¿no? Continuamos, ¿no? Por aquí tenemos aquí más ejemplitos de cómo estaría, ¿no? She did not play the recorder. Ella no tocó la flauta. She didn't, ahora, play the recorder. ¿Ok? Lo que estamos viendo es que cambia, ¿no? Se cambia la forma corta y siempre estas oraciones vemos que están en tiempo pasado. ¿Por qué? Por el did. El did es pasado. Ok, vamos a continuar un poquito, vamos a adelantarle un poquito porque son todas ejemplos. Vamos a adelantar un poquito para verla, para continuar con el tema que tenemos, ¿no? Ok, aquí tenemos un poquito la estructura de cómo se haría una oración en negativo, ¿no? En este caso con la forma corta y con la forma normal, ¿no? ¿Cómo se haría una oración con did o didn't? La estructura sería, ¿no? El sujeto, en este caso tenemos pronombres, ¿no? Los pronombres yo, tú, nosotros y ellos, ¿no? Que son el sujeto de la oración. El verbo auxiliar, didn't o did not, ¿no? Porque estamos negando, recordamos, estamos haciendo en negativo, didn't o did not. Y el verbo, ¿no? El verbo principal, que es lo que va a indicar la acción que hagamos, ¿no? Los verbos principales puede ser correr, el verbo comer, el verbo bailar, el verbo preguntar, ¿no? Todos esos tipos de verbos se convierten en principales, ¿no? Y lo que les da el tiempo donde está pasando, cuando está pasando, es el verbo auxiliar. ¿Ok? Y vamos a revisar la siguiente pregunta. Nos dice, la estructura del pasado simple en negativo, dice, en negativo y en pasado es, dice, sujeto, didn't, verbo. Y la siguiente opción nos dice sujeto, do y verbo, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Esta partecita de aquí. Pasado simple, ¿no? Ahí tenemos la diferencia. Recordamos que para expresar en pasado era did, ¿verdad? Did, con solo usar el did, ya nos quedaba claro, ajá, correcto, que nuestra oración estaba en tiempo pasado. Y como estamos hablando de negativo, ¿no? En este caso, didn't, pasado y negativo, ¿no? Todo ahí en una sola palabrita. Y continuamos y vemos que, perfecto, ya están completadas nuestras 4 preguntitas. Les recuerdo, son 4. Ok, vamos a continuar ahora sí con nuestra lección, ¿no? En este caso, que era el negative past simple, ¿no? El pasado simple, ahora en negativo. Vamos a repasar un poquito, antes que nada, sobre los verbos, ¿no? En este caso, los verbos regulares, que recordábamos que para convertir en pasado un verbo regular, ¿qué era lo que pasaba?
No, nos dice por aquí, los verbos regulares en su forma pasada únicamente se le añadía ed, ¿no? Esto pasaba con los verbos regulares, con los irregulares era otro caso, ¿no? Los irregulares, ahí sí cambiaban las palabras, ¿no? Algunas que cambiaban por completo, otras que cambiaban solo dos letritas, ¿no? U otras que de por sí no cambiaban nada, ¿no? Esos son más complicados porque son puro de memorizar, ¿no? Son puro de estarlos repasando. Y con los regulares es un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque dice que a su forma natural, a su forma infinitiva, ¿no? Cuando el verbo está ahí en el espacio prácticamente, que no tiene ningún tiempo verbal. Esa es la forma infinitiva, dice. A su forma infinitiva solo se le añadía el ed y ya se convertía en pasado, ¿no? Por ejemplo, si yo decía el verbo preguntar, ahí está en infinitivo, ¿no? Porque digo preguntar, no sé si estamos hablando de pasado, presente o futuro. Para convertirlo en pasado sería pregunté, ¿no? Ahí ya se convierte en pasado, ¿no? Pregunté, preguntó, preguntaron, ¿no? Ahí ya está en pasado. Entonces nos dice que su forma infinitiva se le añadía de contando algunas excepciones, ¿no? Algunas excepciones que son las que tenemos por aquí, ¿no? Las excepciones son las siguientes, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de un verbo en infinitivo por aquí y su forma pasada por acá, ¿no? Dice, por ejemplo, tenemos el primero que es ask, el verbo preguntar, ¿no? Ahí está en infinitivo, no tiene ningún tiempo en específico. Preguntar se convierte en asked, ¿no? Asked en preguntó, pregunté, preguntaron, ¿no? Ya dependiendo con qué pronombre lo conjuguemos, pero en sí se convierte en asked y vemos que en efecto solo se le añadió ¿qué cosa? La E y la D, ¿verdad? Aquí nos dice solo se añade la E y la D. Una excepción, ¿cuál puede ser? El verbo dance, bailar, ¿no? El verbo dance, que nos dice que se convierte en danced. Danced, bailó, bailé, bailamos, no danced. ¿Qué vemos por aquí? Que en este caso solo se añadió la D, que nos dice solo se añadió la D, ya que la letra E ya estaba incluida en la palabra, ¿no? Dance, al final ya tiene la E, entonces, ¿qué hago? Si quiero convertirlo en pasado, solo ponerle la D y ya quedó, ¿no? Ya quedó nuestro verbo dance en pasado, dance. Tenemos por aquí también el verbo enjoy, disfrutar, enjoy, disfrutar, y nos dice que para convertirlo en pasado hay que hacer enjoy it, ¿ok? Enjoy it, que nos dice, se añade ed luego de la y, ya que esta está después de una vocal, ¿no? La letra Y o la Y, como la conozcan, está después de una vocal, ¿no? Que sería en este caso, ¿cuál? La letra O, luego estaba la Y, ¿no? Por esta regla, por esta causa, es que se añadía la ed normalmente, ¿no? Caso contrario de lo que pasa con el verbo, en este caso, try, ¿no? El verbo try, intentar, que se convierte en try it, ¿ok? Try it. Y vemos aquí que aquí sí hay un cambio algo notorio, ¿no? Dice que en este caso, ¿qué pasa? Se borra la Y, se reemplaza la Y por I, la I latina, la I normal que conocemos, ¿no? Y luego de hacer este cambio, y así se le añade la E y la D. ¿Por qué pasa esto? Porque nos dice que la Y está después de una consonante, ¿no? Si nos fijamos aquí, a diferencia de enjoy, que está la vocal O y la Y, aquí nos dice try, ¿no? Está la consonante R y la Y, ¿no? Por esta regla, por culpa de esta consonante, ¿qué tenemos que hacer? Borrar la Y, poner la I latina y ahí sí añadir la E y la D, ¿no? Entonces, estas son las formas en cómo convertimos a nuestros verbos regulares en pasado, ¿no? Y con estas reglas gramaticales que vimos aquí, ahorita en esta diapositiva, ¿no? Ahora sí vamos a revisar lo que nos importa, ¿no? El tema principal que es la estructura de una oración negativa, nos dice por aquí, ¿no? La estructura, ¿cuál es? Es la siguiente. Nos dice que para las oraciones siempre va a ir
el sujeto de primero, ¿no? Como pueden ver por aquí, el sujeto primero. Luego, ¿qué nos dice? El verbo auxiliar. El verbo auxiliar, si recordamos, era did. ¿Por qué era did? Porque estamos viendo en pasado, ¿no? Por eso va did, porque estábamos viendo en pasado. En otros tiempos van otros verbos, pero ahora lo que nos importa es el did y el not, ¿ok? Porque estamos siendo forma pasada negativa, ¿no? Forma pasada negativa, no estamos negando todo lo que venga en la oración, lo estamos negando, ¿no? Entonces, not, que literalmente significa no. Entonces, va, recordamos, sujeto, verbo auxiliar, did, el not, porque es una negación, el not, y, ay, disculpen, y el verbo principal, ¿no? El verbo que es, en este caso, play, ¿no? El verbo jugar en su forma infinitiva, ¿no? En su forma simple. Ya no hay que convertirlo en pasado porque ya para eso está did, ¿no? Ya nos está haciendo el favor did, ¿no? Y aquí vemos que en sujeto tenemos en este caso los pronombres, ¿no? I, you, he, she, it, we, you, they, ¿no? Yo, tú, él, ella, esto para objetos o animales, it, nosotros, ustedes o ellos, ¿no? Tenemos todos estos pronombres aquí, ¿no? Y en sí, así es como se forma una oración en pasado negativo, que recordemos, negativa por el no, ¿no? Y aquí también veíamos la forma cortita, ¿no? Que era como acortar, comprimir un poquito esto de aquí, el did not, pero en sí la traducción es la misma, ¿no? Esta es la estructura de la oración en pasado negativa, ¿no? Y luego del verbo también se le puede poner un complemento, ¿no? Un complemento que es hacerle un poquito más de contexto a la oración, ¿no? Por ejemplo, si aquí dice, I did not play, no dice, yo no jugué, ¿no? Yo no jugué. Y ahí podríamos ponerle de complemento, yo no jugué en el parque, o yo no jugué en mi casa, o yo no jugué anoche, ¿no? El complemento que es ya como el predicado de la oración, ¿no? Ya el resto de la oración, el complemento de la oración, ¿ok? Pero en sí, esta es la estructura. Y si bien aquí vemos que están los pronombres, también nos dice que puede ser un sujeto, un personaje propio, ¿no? En este caso que tenemos, por ejemplo, the dog, ¿no? El perro, ¿no? Si dijéramos the dog, el perro, the cat, the gato, ¿no? El gato, cualquiera de estos, ¿no? Entonces, podemos también poner nombres propios. En este caso tenemos Carlos, por ejemplo, Sara también tenemos, ¿no? O un objeto directamente por su nombre, ¿no? En este caso, la casa, ¿no? Puede ser cualquiera de estos y son los sujetos que van a servir en nuestras oraciones y el resto, pues sí, ya se mantiene igual. Sujeto, verbo auxiliar, con did not, ¿no? En este caso, porque es negación, not, y el verbo en su forma simple o forma infinitiva y el complemento también, ¿no? Puede haber oraciones que tengan un complemento y eso lo vamos a ver aquí en unos pequeños ejercicios que vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, nos dice she, el espacio, like the movie, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Añadir lo que faltaría para convertirla en oración en pasado negativa, ¿no? Hay que añadirle en este caso el verbo auxiliar y la negación, ¿no? Entonces, si nos dice aquí, por ejemplo, she like the movie, ¿no? A ella no le gustó la película, ¿no? Estamos viendo, está en negación y en forma pasada, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que añadir aquí? Ya tenemos el sujeto que es she, que faltaría añadirle. ¿Alguien me podría decir qué faltaría de añadirle aquí? Did not. Correct, el did, not, ¿verdad? Que es el verbo auxiliar did y la negación not y el like pasa a ser igualito, ¿no? Como si estuviera eh, en forma infinitiva, pasa a ser igualito porque did ya nos hace el favor de convertir la oración a pasado, ¿no? Very good, muy bien, ¿no? Y por acá dice they
espacio, go to the party last night, ¿no? Dice ellos, en este caso, no fueron a la fiesta anoche, ¿no? Aquí, ¿qué faltaría? Igualmente, ¿qué faltaría por aquí para convertirla en pasado y en negación? Igualmente, did not, ¿verdad? Did they did not go to the party last night. No, ellos no fueron, no go, el verbo ir, vemos que ya se transforma en fueron, no en pasado, y en negación por el no, ¿no? El did en pasado, not con negación, y to the party last night, a la fiesta anoche, ya es el complemento, ¿no? Igual que aquí, the movie, ¿no? Ya es el complemento, y por acá, igualmente, ¿no? I espacio, see you at the concert, ¿no? Quiere decir, yo no te vi en el concierto, ¿no? Igualmente que tendríamos que añadir, did not, ¿verdad? Did not o también el didn't en la forma contraída, ¿no? Puede ser didn't o puede ser did not, o como mejor nos convenga en este caso, ¿no? Por acá tenemos la otra que dice he, espacio, finish his homework on time, ¿no? Él terminó su tarea a tiempo, ¿no? ¿Qué iba? ¿Qué sería lo que va? ¿Alguien me puede decir? Did not. Correct, did not, ¿va? Did not, he did not, él no. ¿Qué cosa? Finish, terminó, ¿no? Se convierte en pasado por el did. No terminó su tarea a tiempo, ¿no? He did not finish his homework on time, ¿no? Y el último tenemos we, espacio, eat breakfast this morning, ¿no? Que sería nosotros no comimos desayuno esta mañana, ¿no? Es lo que nos quiere decir. ¿Y qué iría en el espacio? Para convertir, recordamos una vez más, en pasado y en negación. ¿Qué es lo que tendría que poner? ¿Alguien me puede decir? Did not. Igual el Did not. o didn't. Correcto, did not o también didn't, ¿verdad? Vamos a ponerle didn't porque solo está unito con didn't, ¿ya? Y ahí nos queda nuestra idea, ¿no? We didn't, o también sería we did not. Nosotros no eat, comimos breakfast this morning, desayuno esta mañana, ¿no? Así es como nos quedan nuestras oraciones y ya están en qué cosa, en pasado y en negación, ¿verdad? Very good, muy bien. Entonces ahora vamos a revisar las actividades que vamos a tener que realizar para esta quincena, ¿no? Para esta lección. Vamos a revisar antes que nada la lección 2. Les recuerdo, estamos en la unidad 2. Vamos a revisar la lección 2 y nos dice por aquí, ¿no? Está aquí la negative form, ¿no? La forma negativa, ¿no? Y nos dice por aquí, la forma negativa se construye con el auxiliar, que ya vimos, el did, y la negación not o didn't, ¿no? En su forma comprimida. Y por aquí vemos la estructura que habíamos revisado, ¿no? Tenemos sujeto, did not, el verbo en su forma básica o forma infinitiva, forma simple, como le digamos, ¿no? Y el complemento de la oración, ¿no? Que ya es el resto de la oración, lo que continúa. Por aquí hay unos ejemplos, ¿no? Nos dice, I didn't see the Golden Gate Bridge so near, ¿no? Dicen, yo no vi el puente Golden Gate tan cerca, ¿no? Estamos viendo que dice didn't, no. Ok, tenemos por aquí otro ejemplito que nos dice, we didn't argue this morning, ¿no? Nosotros no discutimos, está en pasado, ¿no? Discutimos. El complemento, this morning, esta mañana, ¿no? Nos da un poquito más de contexto de la oración y así con todo, ¿no? Hay 4 ejemplos para hacernos una idea, pero yo creo que ya lo tenemos claro, ¿no? Vamos a darle aquí a conteste las siguientes preguntas para ver, tenemos una preguntita aquí que lleva una calificación y nos dice, ¿cuál es la estructura gramatical de la forma negativa, ¿no? La estructura gramatical de la oración que vimos y nos dice por aquí. La primera opción nos dice did not, luego sujeto, luego verbo en forma básica y luego el complemento, una opción, o nos dice la otra,
primero el sujeto, luego did not, luego verbo en forma básica y luego complemento. ¿Cuál será la correcta? Las dos opciones. La segunda, Lisa. La Segunda. segunda, Liz. La segunda, very good, muy bien, ¿no? Que primero va sujeto y luego did not, ¿verdad? No va primero did not y luego sujeto. Y esa es la única pregunta que tenemos aquí en la lección 2, lesson 2. ¿Ok? Very good, muy bien. Vamos ahora a revisar qué más. Las preguntas de la clase vamos a revisar. Y esas también hay que contestarlas. Vamos a ver, ¿no? Aquí de qué nos habla, de lo que vimos primerito, ¿no? Lo que le dimos una refrescada, que eran los verbos regulares en pasado, ¿no? Nos dice por aquí, el pasado del verbo believe es, no, estos son regulares, recordemos ambos que vamos a ver son regulares y nos dice, del pasado del verbo believe, vemos aquí cómo se escribe, es, y tenemos por aquí, esta de aquí, que está como W, ¿no? Esta de aquí que está en doble La, E. las semis. Ok, está believe it, ¿no? Con una D. Y believe it, believe it, algo así, que tiene la F, ¿no? Entonces, la correcta, en este caso es la C, ¿por qué? Porque vemos que believe está ahí, ¿no? Y que nos decía la regla que cuando terminaba en una E, ¿qué se le hacía? Únicamente se le añadía su D, ¿verdad? ¿No? Ya nos hacía el favor la palabra de tener una E, entonces iba solo la D y sería en este caso la opción correcta, la C, correcto. Y tenemos por aquí, dice, si el verbo en pasado, ¿no? Ahora nos va a mostrar el verbo en pasado, es counted, dice, el verbo en presente, ¿cómo será? ¿Cómo será el verbo en presente? Y tenemos count, count sin la T, counted con doble T y cuánto, la palabra cuánto, ¿no? Entonces nos dice, aquí ya nos está mostrando el pasado, ¿no? La pregunta ya tiene el pasado, lo que quiere saber es la forma presente, ¿no? La forma infinitiva. ¿Cuál será la correcta? El A. Ok, la letra A, ¿verdad? ¿No? Porque estamos hablando de verbos regulares y para los verbos regulares, la regla casi siempre de Faust es la E y la D, ¿no? Entonces, si le quitamos la E y la D, nos queda count, ¿no? Y la correcta sería count. Por aquí, para que noten un poquito mejor, vamos a ver. Aquí le dan a terminar intento. Disculpen, le dan a terminar intento y revisan que ambas respuestas estén respuesta guardada y de ahí sí le dan enviar todo y terminar. ¿Ok? Y ahí están resueltas nuestras preguntas de la clase 2.1, ¿no? Hasta el momento son todas las que vamos a realizar. Y por último tenemos la tarea que vamos a revisar igualmente. En este caso la tarea trata sobre los verbos en pasado, ¿no? Igualmente los verbos en pasado en su forma, los verbos regulares en su forma pasada. Y dice, arrastre los verbos en pasado, ¿no? Las opciones que tenemos acá, las tenemos que arrastrar a su respectivo verbo en forma base, ¿no? O forma infinitiva. Los que están por acá. Y dice, lea atentamente las palabras porque hay algunas que están de más, ¿no? Hay más opciones que están de más. O sea, hay más opciones que preguntas. Entonces hay que leer cuidadosamente. Vamos a ver, tenemos el primer verbo que dice assure, ¿no? Que es asegurar, assure. ¿Y qué tenemos que buscar entonces? Si assure, recordamos, ya tiene la E, que tenemos que ver que tenga únicamente en su forma pasada, que tendría que tener únicamente La añadir. D. Correcto, ¿no? La D.